Imelda se encontraba en la penumbra de su sala, el eco de las risas de su familia resonando en su mente. La muerte de Julián Figueroa había dejado un vacío, pero también una verdad oscura que amenazaba con salir a la luz. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación recordándole el secreto que había guardado. ¿Era el momento de revelarlo? Maribel Guardia, la famosa actriz y amiga de Julián, había llegado a la ciudad. Su presencia era como un rayo de sol en un día nublado, pero para Imelda era un recordatorio de lo que había perdido. La viuda sabía que Maribel tenía preguntas, y esas preguntas podrían desatar una tormenta. La verdad era un monstruo que había estado acechando en las sombras. Imelda se debatía entre el deseo de proteger su memoria y la necesidad de liberar su alma. ¿Qué pasaría si Maribel descubría lo que realmente sucedió? La lealtad y la traición se entrelazaban en su mente, creando un torbellino de emociones. Mientras la noche caía, Imelda se sentó en el borde de su cama, mirando la foto de Julián. Su sonrisa era un faro en la oscuridad, pero también un recordatorio de la culpa que la consumía. ¿Podría vivir con el peso de su secreto? La pregunta la atormentaba. El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. ¡Era Maribel! La actriz entró con su habitual carisma, pero Imelda podía ver la preocupación en sus ojos. La tensión en el aire era palpable. Maribel comenzó a hablar sobre Julián, recordando anécdotas que hicieron reír a Imelda, pero su risa se sentía vacía. La conversación giró hacia la muerte de Julián. Maribel mencionó rumores, insinuaciones sobre un posible accidente. Imelda sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Debía confesar lo que sabía. La verdad podría destruir la imagen de Julián, pero también liberarla a ella. Imelda se debatía entre el amor y la traición. ¿Era justo proteger su memoria a costa de su propia paz? La lucha interna la consumía. Cada palabra de Maribel era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún podía perder. La noche avanzaba y la tensión crecía. Imelda sabía que el momento de la verdad se acercaba. Maribel, con su encanto, seguía hablando. Pero Imelda solo podía pensar en el secreto que la atormentaba. La verdad era un peso que no podía seguir cargando. Finalmente, Maribel hizo una pregunta que la dejó helada. ¿Qué piensas de lo que realmente pasó esa noche? La mirada de Maribel era intensa, como si pudiera ver a través de las paredes que Imelda había construido. Imelda sintió que el aire se le escapaba. La pregunta resonaba en su mente, un eco de su propia culpa. ¿Podría arriesgarlo todo por la verdad? La lucha entre el deber y el deseo la mantenía despierta. La noche se tornó oscura y silenciosa. Imelda sabía que debía tomar una decisión. La verdad podría liberarla, pero también podría destruir todo lo que había amado. ¿Estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias? Mientras Maribel la miraba, Imelda sintió que el tiempo se detenía. La pregunta flotaba en el aire, pesada y ominosa. ¿Qué haría? La respuesta podría cambiarlo todo. La verdad estaba al borde de sus labios, pero el miedo la mantenía cautiva. La tensión era insoportable. Imelda sabía que el momento de la verdad se acercaba, y con él, la posibilidad de perderlo todo. ¿Podría soportar el peso de su decisión? La noche se llenó de incertidumbre, y el futuro se desvanecía en la oscuridad. La pregunta quedó suspendida en el aire, un abismo entre ellas. ¿Qué haría Imelda? La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, la posibilidad de redención o destrucción. La vida de todos estaba en juego, y el tiempo se agotaba. Imelda se encontraba en la penumbra de su cocina. La luz tenue apenas iluminaba las paredes desgastadas. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el suave goteo del grifo. Cada gota resonaba como un eco de su dolor. Había sido madre soltera desde que su esposo, Carlos, había partido de este mundo. La vida le había enseñado a luchar, pero la muerte de Carlos había desatado un torrente de emociones que la arrastraban hacia un abismo oscuro. Desde pequeña, Imelda había enfrentado adversidades. Creció en un barrio donde la esperanza era un lujo. Su madre, una mujer fuerte, le enseñó a nunca rendirse. Pero ahora,
La pérdida de su esposo la había dejado vulnerable. La tristeza se había convertido en su compañera constante, y la culpa la perseguía como una sombra. ¿Podía haber hecho algo para evitar su muerte? Esa pregunta la atormentaba cada noche. Mientras lavaba los platos, su mente divagaba. Recordaba la risa de Carlos, su forma de abrazarla cuando todo parecía perdido. Pero esos recuerdos se desvanecían, reemplazados por la imagen de su rostro en el lecho de muerte. La impotencia la consumía. ¿Cómo seguir adelante sin él? La vida había perdido su color, y cada día era una lucha por encontrar un motivo para levantarse. La figura de Maribel se cernía sobre ella como una tormenta. Maribel, la poderosa empresaria del barrio, había sido amiga de Carlos, pero su amistad se había tornado en rivalidad. Imelda sabía que Maribel no solo era una mujer de negocios, era una manipuladora. Había intentado comprar el terreno donde estaba la pequeña tienda que Carlos había dejado como legado. Imelda se negaba a ceder. Esa tienda era su refugio, su conexión con él. La presión aumentaba. Maribel había amenazado con arruinarla, con hacer que perdiera todo. Imelda sentía que estaba en una encrucijada. ¿Debía luchar contra una mujer tan poderosa, arriesgando todo lo que le quedaba? La idea de perder la tienda la aterraba, pero también lo hacía la idea de rendirse. ¿Qué le enseñaría eso a su hija, Sofía? La pequeña necesitaba un modelo a seguir, alguien que le mostrara que la vida, a pesar de sus golpes, valía la pena. Una noche, mientras Sofía dormía, Imelda se sentó en el sofá, rodeada de recuerdos. Miró una foto de Carlos, sonriendo, lleno de vida. Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Cómo podía seguir adelante sin él? La respuesta era clara. Debía luchar, pero la lucha no solo era contra Maribel, era contra sus propios demonios. La culpa, la tristeza, el miedo, todo eso la mantenía prisionera. Imelda se levantó, decidida. No podía dejar que el miedo la dominara. Tenía que enfrentarse a Maribel, no solo por la tienda, sino por su propia dignidad. La vida de su hija dependía de su valentía. Pero, ¿qué pasaría si perdía? La idea de perderlo todo la aterraba. Sin embargo, la idea de rendirse era aún más aterradora. Al día siguiente se preparó para el enfrentamiento. Se miró en el espejo, buscando la fuerza que había perdido. Su reflejo le devolvía una mujer cansada, pero en sus ojos brillaba una chispa de determinación. Sabía que Maribel no se detendría ante nada, pero también sabía que ella tenía algo que Maribel nunca podría entender: el amor de una madre. El encuentro fue tenso. Maribel, con su sonrisa fría, la miró desde el otro lado de la mesa. Imelda sintió que el aire se volvía denso. Las palabras se atascaban en su garganta. Pero cuando Maribel comenzó a hablar, algo dentro de Imelda se encendió. La rabia y el dolor se transformaron en una fuerza imparable. No podía dejar que Maribel la intimidara. No podía dejar que su legado se desvaneciera. La conversación se tornó en un duelo verbal. Maribel intentó desestabilizarla, pero Imelda se mantuvo firme. Cada palabra que pronunciaba era un recordatorio de su amor por Carlos, de su lucha por Sofía. La tensión era palpable, y en ese momento, Imelda comprendió que su batalla no era solo contra Maribel, sino contra el miedo que había estado dominando su vida. Al final de la reunión, Imelda salió con la cabeza en alto. Había enfrentado a su enemigo, y aunque el futuro seguía siendo incierto, había recuperado una parte de sí misma. La lucha apenas comenzaba, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. La vida de su hija dependía de su valentía, y por primera vez en mucho tiempo, Imelda sintió que tenía el poder de cambiar su destino. Maribel se encontraba en el centro. La denuncia que había presentado contra Imelda no solo era un acto de valentía, sino también un grito de desesperación. La adicción de Imelda al alcohol y las drogas había sido un secreto a voces. Pero ahora, al hacerlo público, Maribel se enfrentaba a un dilema moral. Era correcto exponer a alguien que había sido su amiga, aunque esa amistad estuviera manchada por la autodestrucción. La sala de redacción del periódico local
estaba en ebullición. Los periodistas se movían de un lado a otro, ansiosos por obtener la primicia. Maribel, sentada en una esquina, observaba cómo su vida se convertía en un espectáculo. Las luces de las cámaras parpadeaban, y las preguntas se lanzaban como dardos. Pero en su interior, una voz susurraba: ¿qué has hecho? La imagen de Imelda, tambaleándose en una fiesta, se repetía en su mente. Había sido una mujer vibrante, llena de sueños. Pero la adicción había transformado su esencia en sombras. Maribel había intentado ayudarla, pero cada vez que extendía la mano, Imelda la rechazaba. Ahora, al denunciarla, ¿se estaba convirtiendo en la villana de esta historia? Las redes sociales estallaron. Los comentarios eran una mezcla de apoyo y condena. Algunos la llamaban heroína, otros traidora. Maribel se sentía atrapada en un laberinto de emociones. La presión aumentaba. ¿Era su deber proteger a Imelda o salvar a otros de su destino? La pregunta la atormentaba. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba. Mientras tanto, Imelda se encontraba en el ojo del huracán. La noticia de su adicción había llegado a oídos de todos. La vergüenza la consumía. Se sentía expuesta, vulnerable. En su mente, la traición de Maribel resonaba como un eco. ¿Por qué había hecho esto? ¿Acaso no había sido suficiente el sufrimiento que ya soportaba? La batalla mediática se había desatado, y ella era el blanco. Maribel recordaba los momentos felices, las risas compartidas, los sueños de juventud. Pero esos recuerdos se veían empañados por la realidad. La adicción había robado a Imelda de sí misma. Maribel había intentado ayudarla, pero cada intento había sido en vano. Ahora, al dar el paso de denunciarla, se preguntaba si había cruzado una línea que no podía deshacer. La presión de la opinión pública era abrumadora. Maribel se sentía como un pez en una pecera, observada y juzgada. La culpa la consumía. Era realmente su responsabilidad. La adicción de Imelda no era culpa de nadie, pero al hacerla pública, había desatado un torbellino de emociones. La lucha interna se intensificaba. ¿Era su deber moral actuar, o había traicionado a una amiga en su momento más vulnerable? Las noches se volvían interminables. Maribel se despertaba en medio de la oscuridad, el rostro de Imelda apareciendo en sus sueños. La angustia la mantenía despierta. La pregunta seguía ahí como un mantra: ¿qué has hecho? La batalla mediática se había convertido en una lucha personal. La presión de la sociedad, la búsqueda de justicia y la lealtad a una amiga se entrelazaban en su mente. Mientras tanto, Imelda luchaba con sus demonios. La adicción la había llevado a un abismo del que parecía imposible escapar. La denuncia de Maribel había sido el catalizador de una crisis. En su soledad, se preguntaba si alguna vez podría perdonarla. La traición dolía, pero la adicción era un monstruo que la devoraba lentamente. La lucha por su vida se intensificaba, y la sombra de Maribel se cernía sobre ella. La historia de Maribel e Imelda se convirtió en un fenómeno mediático. La gente se dividía entre quienes apoyaban a Maribel y quienes defendían a Imelda. La presión aumentaba, y la verdad se volvía cada vez más confusa. Maribel se sentía atrapada en un ciclo de culpa y responsabilidad. La lucha por la verdad se transformaba en una batalla por la redención. En medio de todo esto, una pregunta persistía. ¿Qué motivaciones ocultas había detrás de las acusaciones de Maribel? ¿Era realmente por el bienestar de Imelda o había algo más profundo que la impulsaba? La búsqueda de respuestas se volvía cada vez más urgente. La lucha interna de Maribel se intensificaba, y la batalla mediática apenas comenzaba. Imelda se encontraba en su habitación. La luz tenue apenas iluminaba las paredes cubiertas de recuerdos. Su mente estaba en un torbellino. La presión de la situación la aplastaba. ¿Debería proteger su reputación a costa de la verdad? La pregunta resonaba en su cabeza como un eco interminable. Julián, su amigo de toda la vida, había sido su apoyo incondicional. Pero ahora,
Su imagen se desvanecía. Los rumores sobre él se esparcían, como fuego en un campo seco. Imelda sabía que tenía en sus manos la clave para detenerlo. Un secreto oscuro, un pasado que Julián había intentado enterrar. ¿Pero a qué precio? Mientras miraba por la ventana, las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Cada destello era un recordatorio de las decisiones que había tomado. La vida de Julián estaba en sus manos. Si revelaba lo que sabía, podría salvarse. Pero, ¿era eso lo correcto? La traición se sentía como un veneno en su corazón. Imelda recordó la última conversación que tuvieron. Julián había compartido sus miedos, sus inseguridades. Si la gente supiera quién soy realmente, me destruirían, había dicho. Ahora, esa vulnerabilidad se convertía en un arma de doble filo. La culpa la consumía. Podía ser capaz de traicionar a alguien que había estado a su lado en los momentos más oscuros. El reloj en la pared marcaba el paso del tiempo. Cada segundo se sentía como una eternidad. La presión aumentaba. Las redes sociales estaban llenas de especulaciones. La gente la miraba, la juzgaba. ¿Por qué no hablas?, le decían. ¿Por qué no defiendes tu nombre? Pero defender su nombre significaba hundir a Julián. Imelda se sentó en el borde de la cama, las manos temblorosas. La verdad era un arma, y ella era la que decidía cómo usarla. La idea de traicionar a Julián la llenaba de horror, pero la posibilidad de perderlo todo la aterraba aún más. La lucha interna era feroz. Las imágenes de su infancia juntos la asaltaban. Risas, juegos, promesas de lealtad. ¿Cómo podía olvidar esos momentos? Pero la realidad era implacable. La gente no perdona. La gente no olvida, y en este mundo, la verdad a menudo se convierte en un lujo que pocos pueden permitirse. Imelda se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Cada paso era un recordatorio de su dilema. La puerta estaba cerrada, pero el mundo exterior parecía gritarle: «Hazlo, salva tu reputación». Pero en su interior, una voz susurraba: ¿a costa de quién? La imagen de Julián, vulnerable y asustado, la perseguía. ¿Qué pasaría si él se enteraba de que ella había hablado? La traición podría romperlo, y, sin embargo, la idea de ser arrastrada por la tormenta de rumores la llenaba de pánico. Imelda se detuvo frente al espejo. Su reflejo le devolvía una mirada de incertidumbre. ¿Quién era ella, realmente? ¿La amiga leal o la sobreviviente egoísta? La lucha entre el deber y la lealtad la desgarraba. La presión de la sociedad, de las expectativas, la empujaba hacia una decisión que podría cambiarlo todo. Las lágrimas comenzaron a brotar. La angustia la envolvía. ¿Por qué tenía que ser así? La vida no debería ser una elección entre la verdad y la lealtad. Pero aquí estaba, atrapada en un laberinto de emociones. La culpa, el miedo, la traición. Todo se entrelazaba en su mente. De repente, un sonido la sacó de su trance. Era el teléfono. Un mensaje de Julián. ¿Estás bien? He escuchado cosas. Necesito hablar contigo. Su corazón se detuvo. ¿Qué debía responder? ¿Qué debía responder? ¿Debía ser honesta o protegerlo? La decisión se cernía sobre ella como una sombra. Imelda respiró hondo. La lucha no era solo por su reputación, era por su alma. La verdad podía liberarla, pero también podía destruir a Julián. La pregunta seguía ahí, hiriente y persistente. ¿Qué haría si la verdad se volvía un arma? Mientras el silencio llenaba la habitación, Imelda se dio cuenta de que no solo luchaba por su futuro, sino por el de Julián. La decisión que tomara definiría no solo su vida, sino también la de su amigo. La presión aumentaba, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Qué camino elegiría? Imelda se sentó en la penumbra de la habitación, las sombras danzando a su alrededor, como recuerdos que no podían ser ignorados. La luz tenue apenas iluminaba su rostro, pero sus ojos brillaban con una intensidad que revelaba un tormento interno. La muerte de Julián había sido un golpe devastador,
un suceso que había sacudido los cimientos de su familia. Pero ahora, mientras el silencio se hacía pesado, una verdad oscura comenzaba a emerger. ¿Qué pasaría si no fue un accidente?, pensó, sintiendo cómo el peso de la culpa se asentaba sobre sus hombros. La idea la atormentaba como un eco que no podía silenciar. La gente creía que Julián había caído de su bicicleta, que un simple descuido había llevado a su trágica muerte. Pero Imelda sabía que había más en la historia. Sabía que las sombras que rodeaban ese día eran más profundas de lo que nadie podía imaginar. Mientras su mente viajaba a ese fatídico momento, recordó la discusión que había tenido con Julián la noche anterior. Las palabras hirientes, los reproches. ¿Y si esas palabras lo llevaron a un lugar oscuro?, se preguntó. La culpa la consumía. La idea de que su propio dolor pudiera haber contribuido a su muerte era un peso que no podía soportar. Pero había algo más, algo que la mantenía despierta por las noches. Maribel, su hermana, había estado en el centro de todo. La relación entre ellas siempre había sido complicada, llena de celos y rivalidades. Julián había sido el pegamento que mantenía unida a la familia, pero su muerte había desatado una tormenta. Imelda sabía que Maribel había estado cerca de Julián en sus últimos días. ¿Qué había visto? ¿Qué había escuchado? ¿Qué había escuchado? La pregunta la atormentaba. La verdad podía cambiarlo todo. La imagen de Maribel, con su sonrisa encantadora y su mirada enigmática, la perseguía. ¿Qué secretos guarda?, se preguntó. La idea de que su hermana pudiera estar involucrada en algo más siniestro la llenaba de terror. La lealtad familiar se enfrentaba a la necesidad de descubrir la verdad. Podría traicionar a su propia sangre por el bien de la justicia. La lucha interna era feroz. Imelda se levantó y caminó hacia la ventana. La noche era oscura, pero las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas perdidas. ¿Qué diría la gente si supieran la verdad?, murmuró para sí misma. La percepción pública de su familia estaba en juego. La imagen de la familia perfecta se desmoronaba. La idea de ser vista como la hermana que no pudo proteger a su hermano la llenaba de horror. Mientras miraba hacia afuera, recordó las palabras de Julián. La verdad siempre sale a la luz, Imelda. Esa frase resonaba en su mente como un mantra. Pero, ¿a qué costo? La verdad podía destruir lo poco que quedaba de su familia. La lealtad a Maribel se enfrentaba a su deseo de justicia. La lucha entre el amor y la verdad era desgarradora. Imelda sintió que el aire se volvía denso. La presión de la verdad la aplastaba. ¿Y si Maribel no es quien dice ser?, pensó. La idea de que su hermana pudiera haber tenido un papel en la muerte de Julián era insoportable. Pero la duda se aferraba a su mente como un parásito. La necesidad de saber la verdad se convertía en una obsesión. La noche avanzaba y la tormenta en su interior crecía. Imelda sabía que debía enfrentar a Maribel. La conversación que había evitado durante tanto tiempo se hacía inevitable. ¿Qué haré si descubro que ella es culpable?, se preguntó. La traición podría romper su familia para siempre, pero la verdad era un monstruo que no podía ignorar. Con cada latido de su corazón, la tensión aumentaba. La lucha entre el amor fraternal y la búsqueda de la verdad la consumía. La imagen de Julián, sonriendo, la miraba desde el pasado. «Debo hacerlo por ti», se dijo a sí misma. La decisión estaba tomada. La verdad debía salir a la luz, sin importar las consecuencias. Imelda respiró hondo, sintiendo que el aire frío llenaba sus pulmones. La oscuridad de la noche parecía reflejar su tormento interno. La verdad estaba al alcance, pero el costo podría ser devastador. La lucha apenas comenzaba. La revelación de la muerte de Julián no era solo un secreto familiar. Era un laberinto de emociones, traiciones y decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. Imelda se encontraba en la penumbra de su habitación, el eco de sus decisiones resonando en cada rincón. Las sombras danzaban en las paredes, como si fueran testigos de su tormento interno. Había llegado a un punto sin retorno.
La verdad, esa verdad que había intentado ignorar, ahora la confrontaba con una fuerza implacable. Las imágenes de su pasado la asediaban. Recordaba el momento en que eligió el camino de la venganza. La ira había nublado su juicio, y ahora esa misma ira la consumía. ¿Era posible encontrar la paz después de haber causado tanto dolor? La pregunta la atormentaba, como un susurro constante en su mente. El reloj en la pared marcaba el tiempo, pero para Imelda, cada segundo se sentía como una eternidad. Se levantó y caminó hacia la ventana. La luz de la luna iluminaba su rostro, revelando las huellas de lágrimas no derramadas. Miró hacia el horizonte, donde la oscuridad se encontraba con la luz. Era un símbolo de su lucha interna, la lucha entre el deseo de venganza y la necesidad de redención. Recordó a aquellos a quienes había lastimado. Sus rostros aparecían en su mente, cada uno con una historia, cada uno con un dolor. ¿Cómo había llegado a este punto? La venganza había prometido justicia, pero solo había traído más sufrimiento. Se sentía atrapada en un ciclo del que no podía escapar. La culpa la ahogaba, y la soledad se convertía en su única compañera. Mientras miraba hacia el cielo estrellado, una pregunta la asaltó: ¿qué había ganado realmente? La satisfacción momentánea de ver a sus enemigos sufrir no podía llenar el vacío que sentía en su corazón. La venganza había sido un refugio, pero ahora se sentía como una prisión. La paz parecía un sueño lejano, inalcanzable. Imelda se dejó caer en el suelo, abrazando sus rodillas. La oscuridad la envolvía, pero en su interior, una chispa de esperanza comenzaba a brillar. ¿Y si pudiera perdonar? No solo a los que le habían hecho daño, sino a sí misma. La idea era aterradora. Perdonar significaba soltar el control, y eso era lo último que quería hacer. Pero, ¿qué alternativa tenía? Continuar en este camino de dolor solo la llevaría a la destrucción. La lucha entre el deseo de venganza y la búsqueda de paz se intensificaba. Imelda cerró los ojos intentando encontrar claridad en medio del caos. Recordó las palabras de su abuela: el perdón es un regalo que te haces a ti mismo. ¿Podría realmente ser así? ¿Podría el perdón liberarla de las cadenas que la mantenían prisionera? El viento soplaba suavemente, trayendo consigo un susurro de cambio. Imelda sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil. Tendría que enfrentar sus demonios, confrontar a aquellos a quienes había herido. Pero, ¿estaba lista para hacerlo? La incertidumbre la envolvía, pero la idea de seguir atrapada en su propia oscuridad era aún más aterradora. Con un profundo suspiro, se levantó del suelo. La decisión estaba tomando forma en su mente. No podía seguir viviendo en el pasado. La venganza había sido su refugio, pero ahora era su prisión. Era hora de romper esas cadenas. La paz no vendría sin esfuerzo, pero estaba dispuesta a luchar por ella. Imelda se acercó a la ventana una vez más, mirando las estrellas. Cada una brillaba con una luz propia, recordándole que incluso en la oscuridad había esperanza. La vida era un viaje lleno de decisiones, y cada decisión la había llevado hasta aquí. Ahora tenía la oportunidad de elegir de nuevo. La verdad la había confrontado, y aunque era dolorosa, también era liberadora. Imelda sabía que el camino hacia la paz sería largo y lleno de obstáculos, pero estaba lista para enfrentarlo. La venganza había sido su elección, pero el perdón sería su liberación. Con esa resolución en su corazón, dio un paso hacia adelante, lista para enfrentar las consecuencias de sus decisiones y buscar la redención que tanto anhelaba. La cámara se desliza suavemente por un oscuro pasillo. Las luces parpadean, creando sombras que parecen cobrar vida. En el fondo un eco distante resuena, como un recordatorio de lo que está en juego. La historia que estamos a punto de contar no es solo un relato, es un viaje a las profundidades del alma humana. El protagonista, un joven llamado Lucas, se encuentra atrapado en un dilema moral. Ha sido elegido para participar en un concurso que promete fama y fortuna. Sin embargo, hay un precio que pagar.
La competencia no solo desafía sus habilidades, sino que también pone a prueba su integridad. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para alcanzar su sueño? Mientras avanza por el pasillo, Lucas recuerda las palabras de su madre. La verdadera victoria no se mide en trofeos, sino en la honestidad de tus acciones. Pero la tentación es fuerte. Las imágenes de la vida que siempre ha deseado lo persiguen. Un hogar, estabilidad, reconocimiento. La presión aumenta, y con ella, la angustia interna. Un flashback lo transporta a su infancia. Lucas, con una sonrisa inocente, observa a su madre trabajar arduamente para mantener a la familia. Ella siempre le decía que los sueños se construyen con esfuerzo y dedicación. Pero ahora, en este momento crucial, esas enseñanzas parecen desvanecerse. La ambición lo consume. La competencia comienza. Los participantes son talentosos, pero Lucas se siente diferente. Cada desafío lo empuja más allá de sus límites. La adrenalina corre por sus venas, pero también lo hace la duda. ¿Está traicionando sus principios? Cada vez que supera a un rival, una parte de él se siente culpable. La voz de su madre resuena en su mente, cuestionando sus decisiones. En una de las pruebas, se enfrenta a un dilema desgarrador. Debe elegir entre ayudar a un competidor herido o seguir adelante y asegurar su lugar en la siguiente ronda. La cámara se enfoca en su rostro, donde la lucha interna es palpable. La decisión no es solo estratégica, es moral. No es solo estratégica, es más importante ganar o ser fiel a uno mismo. El tiempo se detiene. Lucas mira a su alrededor. Los otros competidores lo observan, algunos con desprecio, otros con admiración. La presión es abrumadora. La multitud grita, pero su mente está en silencio. En ese instante, se da cuenta de que la verdadera batalla no es contra los demás, sino contra su propia conciencia. Finalmente, decide ayudar al competidor. La acción es impulsiva, pero también liberadora. Mientras lo hace, siente que una carga se levanta de sus hombros. Sin embargo, el costo es alto. Regresar a la competencia, se da cuenta de que ha perdido su oportunidad de avanzar. La decepción lo inunda, pero también una extraña satisfacción. Ha elegido el camino correcto, aunque eso signifique sacrificar su sueño. La escena cambia. Lucas se encuentra solo en su habitación, rodeado de trofeos que nunca ganó. La soledad lo envuelve. Se pregunta si realmente vale la pena perseguir un sueño que podría destruir su esencia. La lucha entre el deseo y la moralidad lo consume. ¿Es posible alcanzar la grandeza sin perderse a uno mismo en el proceso? La cámara se acerca a su rostro, capturando la tormenta de emociones. La angustia, la tristeza y la determinación se entrelazan. Lucas se da cuenta de que la verdadera victoria no se mide en premios, sino en la capacidad de mantenerse fiel a sus principios. La vida es un escenario, y cada elección es un acto que define quiénes somos. Mientras la música se intensifica, Lucas toma una decisión. No se rendirá. Buscará una forma de combinar su pasión por el espectáculo con su integridad. La lucha no ha terminado. Apenas comienza. La historia de Lucas es un recordatorio de que, en el camino hacia nuestros sueños, debemos enfrentar nuestros propios demonios. La cámara se aleja lentamente, dejando a Lucas en su reflexión. La luz se apaga, pero su determinación brilla con fuerza. La historia de la lucha interna de Lucas es solo una parte de un relato más grande. Un relato que nos invita a cuestionar nuestras propias decisiones y a encontrar el equilibrio entre el éxito y la honestidad. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de giros inesperados. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video, donde exploraremos más secretos del mundo del espectáculo. La vida es un escenario, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. ¿Cuál será el tuyo?